yo creo en la suerte, pero no todo lo define la suerte. Me crié en Venezuela y estudié hasta la mitad de mi carrera en Venezuela. No me gradué en Venezuela, pero yo hice mi primaria, mi high school en Venezuela. Y yo realmente lo que quería hacer era otra cosa. Mi convicción, yo lo que quería hacer era político y mi aspiración era ser presidente de Venezuela. Pues yo dije, un MBA me sirve como un insurance policy para cualquier cosa. O sea, si yo necesito buscar un trabajo en un momento dado, esto me va a pagar un salario que yo en algún momento voy a conseguir trabajo que me da suficiente para por lo menos vivir decentemente. Ese fue un poco mi razonamiento del MBA, y también sentía que era importante como habilidad de vida tener ciertos skills de gerencia, de management. O sea, y yo siento que las burocracias no hay que dejarse domar por las burocracias. Siempre las burocracias tú tienes que inteligentemente ver cómo logras darle la vuelta a la burocracia. Y yo tenía todavía ese gusanito de después que haces un MBA y tal, por más que mi vocación yo sabía que era servicio público, y dije, bueno, se me presentó una oportunidad de irme para Nueva York, investment banking, me tocaba viajar mucho por la región, o sea, estaba constantemente en un avión. O sea, yo me acuerdo que estaba en New York lunes, martes y miércoles, y el miércoles me montaba en un avión y estaba en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Bogotá, y regresaba el sábado a mi casa otra vez. O sea, fueron 3 años de alto voltaje en Nueva York. En el episodio de hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado excepcional, cuyo impacto se extiende más allá de las fronteras de Panamá. Tomás Bermúdez es gerente del Banco Interamericano de Desarrollo para múltiples países en la región latinoamericana. Tomás es un líder visionario que ha dedicado su carrera a promover el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. Con más de 2 décadas de experiencia, ha liderado proyectos que generan un cambio tangible en áreas como infraestructura, innovación y sostenibilidad. Su enfoque combina la capacidad técnica y su calidad como líder para generar profundos cambios en las comunidades a las cuales sirve. En este episodio hablaremos sobre su trayectoria, los aprendizajes de su liderazgo en una institución clave para la región y cómo ve el futuro del desarrollo en un mundo cambiante. Prepárate para una conversación que te motivará a mirar más allá de lo individual y a reflexionar sobre cómo tus acciones pueden contribuir al bienestar colectivo. Bienvenidos todos a otro episodio más de Academia Crecimiento Personal. Es un gusto recibirte por acá y si eres nuevo en la comunidad, bienvenido. Antes de arrancar, sí te quiero pedir un enorme favor. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que disfrutan este show en Latinoamérica todavía no se han suscrito a los diferentes canales. Así que si estás por aquí, te quiero pedir encarecidamente que te suscribas en YouTube, en Spotify, donde sea que nos estás escuchando, porque entre más personas seamos en esta comunidad, cada vez podemos seguir trayendo mejores y mejores invitados y contando mejores historias para nuestro crecimiento personal y profesional. Con eso dicho, vamos directo al episodio número 190. Tomás, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Juanda, qué bueno verte, gracias por la invitación. Tú sabes que yo recibo bastantes invitaciones a veces para entrevistas, pero esta en particular me emociona mucho poder venir, por el formato que tienes, pero también soy un gran admirador de todo el trabajo que vienes haciendo en tu corta, pero fulgurosa carrera, pero también el trabajo que estás haciendo desde la Academia de Crecimiento es increíble. Así que gracias por invitarme y contento de estar acá. No, gracias a ti, Tomás. Mira, para arrancar esta conversación hay una pregunta que me parece muy interesante que quería lanzarte para iniciar esta conversación, que es, la posición que tú ocupas hoy día, ¿tú sientes que en tu camino fue por diseño o fue consecuencia de constantemente estar haciendo las cosas bien? ¿Qué crees que fue para ti? Definitivamente no constantemente haciendo las cosas bien, pero yo creo que uno tiene un camino que lo va llevando, uno tiene un objetivo, más o menos, un objetivo y una ambición de cosas que quieres hacer, pero el camino te va dando, yo digo que en la ruta te va dando oportunidades. Yo creo en la suerte, pero no todo lo define la suerte. Entonces yo creo que uno te va dando como oportunidades y creo que y un nivel de talento mínimo. Yo creo que el secreto está en saber más o menos dónde quieres llegar. La película, tener como un long view de qué es lo que quieres hacer, pero sobre todo cuando se presentan las oportunidades, saber qué hacer con ellas. Y creo que esa trayectoria mía ha sido un poco de circunstancialmente cosas que se presentan, personas que aparecen y que de alguna manera van, o eventos que ocurren que van dándote el camino a donde estoy ahora. Claro, o sea que crees que es una mezcla entre sí, estar preparado y mencionaste algo de oportunidades y creo que las oportunidades es interesante porque hay una mezcla entre que lleguen y atreverse a tomar las oportunidades, porque cuando las oportunidades aparecen, nadie te está prometiendo qué te va a dar esa oportunidad, tú tienes que tomarla y explorar a dónde te lleva. Y si nos vamos un poco más para atrás, quiero conectar eso con una pregunta que es, seguramente cuando tú arrancaste tu vida profesional, digamos, que haces ese salto a la vida profesional, no sé si tú tenías en ese diseño que dices a luces largas o visto a largo plazo
el beat. No sé si el beat estaba en la película desde que comenzaste. No, Entonces vámonos un no, poquito para atrás para ver cómo comienza a construirse ese camino. Cuéntame sí. un poco. No, la historia mía, y si quieres, me voy a ir un poquito atrás muy brevemente. Yo soy venezolano, nací en Venezuela, me crié en Venezuela y estudié hasta la mitad de mi carrera en Venezuela. No me gradué en Venezuela, pero yo hice mi primaria, mi high school en Venezuela. Y yo realmente lo que quería hacer era otra cosa. Mi convicción, yo lo que quería hacer era político y mi aspiración era ser presidente de Venezuela. Ok, Claramente eso no ocurrió. Creo que el destino de Venezuela sería ligeramente mejor si hubiese sin tenido duda esa alguna. oportunidad. Bastante mejor. Pero eso es lo que yo quería hacer. O sea, creo que tenía una vocación de servicio, de que quería, y eso que quizás fue lo que me llevó a llegar al beat también. Es decir, lo que creo que sí ha sido una constante en mí es una ganas de hacer cosas por los demás, como generar, trabajar por un bien general, un bien público, Ok. y eso creo que definitivamente me llevó, al beat. Claro, eso sin saber tal vez lo que era el beat en aquel entonces ni nada, es lo que tal vez ha trazado el camino y que hayas terminado vinculado con el beat. Ahora, hay algo interesante en esto que comentas que a temprana edad saber que querías entrar en el servicio público no es muy común, porque no muchas personas tienen esa vocación hacia el servir o hacia el servicio público. Es más, hace poco por aquí pasó Juan Diego, que Ujú. seguramente le ubicas y muchas Sí. personas le conocen, y él hablaba de que generalmente dejamos que otras personas, que no necesariamente son las mejores ni las correctas, ocupen esos cargos públicos, ¿no? Entonces tú a temprana edad sabías que desde esas posiciones se puede generar un cambio e impactar a una gran población. Ahora, cuando no se da, digamos, la ruta de poder explorar la vía pública, tú sales de Venezuela, sales por ya la situación que había en Venezuela. No, fue una mezcla de, más bien de temas muy, muy personales. O sea, yo estaba en esta dinámica de querer ser político. Milité en un partido político, acompañé una campaña electoral en su momento, justo en la época que estaba Chávez llegando Ah, llegando a... llegando al poder, en Ah, esa justa de wow. esa época. Pero en ese interín también mis padres, murió mi padre, tenía 17 años, y mi madre estaba muy enferma también. Entonces, al morir mi padre, poco la familia que estábamos muy unidas, somos una familia numerosa, somos 6 hermanos, como que nos desperdigamos un poco, o sea, cada quien empezó como por su lado a ver cómo de alguna manera sobrevivía, o sea, cada quien estaba, murió como que el ancla, estaba mi mamá también bastante enferma, somos hermanos de dos matrimonios de mi papá, entonces Ok, yo estaba entrando a la universidad, mi hermano chiquito se estaba con mi mamá y mis otros hermanos pues de alguna manera que vivíamos todos juntos, buscaron cómo nos íbamos acomodando todos. Y en ese interín tuve un par de episodios de crimen, es decir, me asaltaron un par de veces, me secuestraron una vez. wow. Entonces se me hizo como que yo estaba en un momento en el cual necesitaba como una especie de ancla, como una especie de salvavidas. Y yo salí de Venezuela en ese momento y formé una familia muy joven. Yo me casé a los 23 años. Y yo Ok, siento que las dos cosas, el salir de Venezuela y formar una familia muy joven era una manera también de necesitar una vida que sentía que estaba un poquito caótica y que necesitaba como cierto ancla. ok, ok. Y fue así. Yo creo que si yo hubiese quedado en Venezuela haciendo lo que estaba haciendo, el camino de mi vida hubiese sido muy distinto por la propia circunstancia de Venezuela, inclusive. Ujú, Me ujú. fui a Estados Unidos, estudié en American University, ahí me gradué de Relaciones Internacionales casi enseguida, ya casado, pues yo terminé mi college ya casado, Claro. hice un MBA. Y la razón de un MBA fue, como yo decía, bueno, Relaciones Internacionales está muy bien, no he perdido todavía del todo la esperanza de poder hacer política, pero yo dije, un MBA me sirve como un insurance policy para cualquier cosa. O sea, si yo necesito buscar un trabajo en un momento dado, esto me va a pagar un salario que yo en algún momento voy a conseguir trabajo que me da suficiente para por lo menos vivir decentemente. Ese Ok. fue un poco mi razonamiento Ajá. del MBA y también sentía que era importante como habilidad de vida tener ciertos skills de gerencia, de management que yo siento que aplicaban, no importa lo que tú hagas en la Across vida, the board, ¿no? across the board. Entonces yo sentía Ujú. que tener esas herramientas era algo importante. Y eso fue un poco el razonamiento de complementar una carrera de relaciones internacionales con un MBA que yo siento que me ha servido mucho en el futuro. Una pregunta que me resulta muy interesante también cuando las personas comienzan a contarnos su recorrido de vida, que es parte esencial obviamente de cómo terminan donde terminan. Durante los momentos en donde tú estuviste estudiando y luego tu MBA, ¿tuviste la experiencia o la oportunidad de hacer estudios y trabajo? O sea,
Sí. complementaste eso y crees que esa experiencia es positiva, porque vemos hoy día muchos jóvenes con los que converso en mis conferencias o en charlas o demás, que hay algunos que dicen, no, bueno, los que ya pasaron y los que están transitando, no, yo solamente estudié o yo solamente planeo estudiar o yo sí quiero estudiar y trabajar. ¿Cómo fue esa dinámica para ti? ¿Crees que es importante salir con algo de experiencia o no? ¿Cómo fue para ti? No, definitivamente, porque te enseñan, es decir, en el college trabajaba en la librería, o sea, empezaba a atender y eso te da también ciertos skills de saber hacer cosas. Pero después ya cuando estaba haciendo el MBA, sí me propuse trabajar en los veranos, pero también ya en los últimos 2 semestres trabajé y ahí se me abrió la oportunidad del BIT. O sea, yo entré al BIT como un summer intern. Ok, Y ok. empecé como un summer intern como consultor. Me gradué del MBA y me hicieron un contrato de consultor que lo extendieron un tiempito hasta que se abrió una posición, concursé por una posición ya de staff y ahí entré formalmente al BID. Entonces sí me dio herramientas y trabajar me ayudó, complementó lo que estaba haciendo desde el punto de vista académico, Ok, porque lo vi, me sirvió para las cosas que estaba haciendo en ese momento. Me acuerdo que en las clases de finanzas, yo entré al departamento de finanzas de lo que es el BID Invest ahora, que el grupo BID, quizás pues hablamos un poco del BID, tiene una parte que es del negocio de la parte pública, que es quizás lo más conocido, pero también tenemos un negocio de sector privado, que trabajamos directamente con empresas o con proyectos de project finance, ok. de infraestructura y ese tipo de cosas. Entonces, y ese negocio esa parte del banco está creciendo mucho más que la pública ahora. Wow. Y entonces yo entré en esa parte. Entonces se complementaba mucho con mi estudio de MBA también. O sea, estaba haciendo finanzas, me acuerdo que entré al departamento de riesgo. Entonces hacía cosas que se complementaban mucho y creo que me sirvió mucho, no solamente para conseguir chamba después, sino también en términos de las habilidades que aprendí de verlas en práctica. Claro, o sea que al final es un sacrificio porque llevar ese, malabarear, digamos, esas dos actividades te reduce mucho tal vez el tiempo de ocio que tienes en esa edad, que tal vez uno está en la universidad, pero sí, en la gran mayoría de las personas que le he hecho esta pregunta me dicen, para mí fue maravilloso y es algo que recomendaría buscar cómo encajar esas dos cosas porque no solamente te estás preparando académicamente, sino que estás rozándote un poco más con lo que es el mundo ya real, porque muchas veces la teoría es maravillosa porque te llena de herramientas y cosas, pero no siempre esa teoría es trasladable al mundo real. Entonces, tener esa experiencia del mundo real te permite salir ya un poco más preparado, ¿no? Y hay algo que me acabas de mencionar que no conocía, que me parece interesante, que es esa entrada tuya al BID es, no voy a decir que coincidental, pero sí sucede que entras como un outsource o como un externo, que es que no eres fijo en el BID, Así es. estás por proyecto, ¿verdad? Y luego de estar por proyecto, entonces tú compites y te ganas esa posición. ¿Qué te gustó o qué encontraste en el beat que dijiste es aquí donde yo me quiero quedar? O sea, resonaba con esa primera idea que tú tenías de impacto generalizado o público. ¿Qué fue lo que encontraste ahí que dijo, sabes que aquí es donde, y después tantos años más tarde, Sí. continúas el beat y has crecido dentro del beat, obviamente? Una circunstancia, yo estaba como consultor y iba a tener mi primer hijo. Y no sabía, se me acababa el contrato en diciembre y no sabía un poco cuál era Con mi un hijo destino. y con Con un un hijo en hijo camino. llegando, o sea que Wow. dicen que siempre los hijos llegan con un pan debajo del brazo, ¿no? Y yo estaba ya a punto de salir ya tenía mis cajas listas, hechas para regresarme a Venezuela, ¿En serio? hechas, y tenía una oferta de un banco, de banco mercantil, En Venezuela. en Venezuela. Y tenía mis cajas listas para irme cuando se presentó el concurso y me gané la posición. Y sí Wow. sabía que el BID era un poco el tipo de organización en la cual sentí que podía tener, porque ya lo había visto, lo estaba viendo un poco, ya están trabajando ahí, estuve casi un año de entre que entré En y ese en proceso de ese proceso de consultoría. consultoría y el internship, que me di cuenta, hey, aquí esta gente está haciendo cosas chéveres, o sea, estas cosas que yo siento que están impactando gente, y lo estaba viendo desde la parte del sector privado donde trabajaba, pero trabajábamos con pequeños empresarios, con bancos, con cooperativas, Ujú. me acuerdo que una de las primeras cosas que trabajé en ese momento era con créditos solidarios en Bolivia, o sea, microcréditos. Entonces, veías que esto aquí estás haciendo cosas desde un punto de vista de sector privado en ese momento, pero que tienen impacto. Claro. Y una pregunta, este área de aplicación o área de trabajo donde tú estabas, me dices que estabas en Estados Unidos, sin embargo, desde allá operabas y apoyabas a países latinoamericanos. Así es. El enfoque del BID, también para que las personas vayan teniendo un poco de noción,
¿cuáles son las áreas que cubren o cuáles son las áreas de mayor incidencia, digamos, del BID? ¿Son países latinoamericanos? ¿Es en Estados Unidos? ¿Cómo funciona un poco, digamos, esa estructura? El BID es un banco de desarrollo, se llama banco, hay 48 países miembros, pero operamos en los países de América Latina y del Caribe, o sea, desde México hasta Argentina y los países del Caribe Ok, angloparlante, incluyendo también Dominicana y Haití, vamos a decir. ok, Entonces, el BID nos llamamos banco, pero yo siento que es hasta un mal llamado banco, porque si bien ofrecemos financiamientos y son a los países, sobre todo, son de tasas muy competitivas con respecto a sus costos de fondo en los mercados de capitales, el valor agregado realmente que tiene el banco es de acompañamiento técnico y de asesoría a los gobiernos. O sea, a diferencia de un Citibank o un Goldman, o cuando va a un país y emite en el mercado que emite un bono, rayan un cheque y chao, nosotros hacemos operaciones que van acompañadas de un asesoramiento, es decir, de preparación, de generar capacidades en los países para poder implementar cierto tipo de proyectos. Y trabajamos, mira, una variedad de sectores, un poco ligado a la demanda que recibimos de nuestros clientes en los países, que van ok, desde proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, electrificación rural, transmisión, educación, salud, protección social, seguridad es un tema que en nuestra región nos pide mucho, temas transversales de género, de diversidad, temas de cambio climático. Es decir, es un muy abanico variado, súper un amplio. abanico súper amplio de cosas y tenemos esa expertise dentro del banco y si no lo tenemos, lo traemos. Ok, Entonces, tenemos la capacidad de convocatoria o de poder generar este, eh, lecciones o conocimientos de un sitio, de un país a otro también. Entonces, yo diría que sí somos un banco, pero somos mucho más que un banco. O sea, somos una especie de asesores de gobiernos y empresas en los países en los que trabajamos y para eso nos buscan. O sea, que yo lo veo casi que la plata es realmente un commodity, sobre todo en el mundo que vivimos ahora. Realmente lo que nos buscan y los países que mejor le sacan provecho al BID son los que apalancan nuestro conocimiento sobre la claro. mesa. Es así como si trasladáramos todo esto que me estás contando al mundo de VC, que por la experiencia que yo tuve en Boxit y demás, tuve experiencia de tratar con VC y demás, es lo que ellos llaman smart money. Es no solamente la persona que te pone plata y se te Exactamente. desaparece, sino es la persona que te pone plata y viene con ese know-how y de una forma u otra no es que va a meter las manos y él se va a encargar de la operación, pero está ahí constantemente diciéndote, hey, maybe por aquí, maybe por acá. Que cuando lo planteas así, pues suena maravilloso que exista este tipo de instituciones que puedan ayudar a los países con los problemas que conocemos y hemos visto históricamente que en nuestros países latinos muchas veces quedamos out of reach con tantos temas que tienen que atender los países, ¿no? Así es. Otra cosa que te quería preguntar es, entonces, ¿te sucede este momento en tu vida en donde pasas de ser consultor a tener ya una posición fija? Y en esa posición fija, cuando entras, ¿a dónde te ubican? ¿O a dónde comienzas ya por primera vez a decir, sabes qué, oficialmente hoy, primer día que entro, Tomás, soy miembro oficial del BID y de aquí voy a comenzar a construir mi carrera? Porque ya dijiste que sí, estás listo, viene tu primer hijo en camino, o ya sabes que necesitas mantenerte de una forma u otra en algún lugar. ¿Dónde caes dentro de todo lo que abarca el BID y desde ahí comienzas a construir carrera? ¿En qué área quedas? Mira, irónicamente mi puente de entrada fue una cosa que fue realmente de back office. Entré a hacer la parte de evaluación de proyectos, es decir, era una unidad que estaban formadas, o sea, un poco el trabajo mío era construirla, pero era de evaluación, es decir, cuando los proyectos se terminaban, nosotros tenemos que medir impacto, o sea, tenemos que decir, esta plata que pusimos en este proyecto en particular, cumplió con los objetivos que nos propusimos en ayudar a tanta gente, en darle financiamiento a tanta gente. Es decir, hay unos indicadores que se hacen al principio y que ver cómo eso 5, El 6, match, 7 años digamos. después se logró o no se logró. Es decir, la plata que pusimos aquí, yo entré en eso, y era la oportunidad que se me presentó, la tomé ya. Ahora, no duré mucho tiempo en eso, duré 7, 8 meses haciendo Ok. eso, y el que era el CEO en ese momento del bidding de la corporación, armó un grupo que trabajaba directamente con él para hacer los proyectos disruptivos, los innovadores, las cosas que nunca habíamos hecho en el banco, en Como el grupo. banco. Ujú. Y entonces él como que me conoció, me reclutó y me dijo, vente tú a trabajar en este grupo. Y éramos un grupo de 4 que nos llaman los 4 ninjas. Y realmente fue súper divertido. O sea, nos pusimos a hacer cosas que nunca habíamos hecho en el grupo. La primera operación
normalmente el banco solamente prestaba en dólares en aquella época, Ok. pero eso era una limitante en términos de desarrollo. O sea, cómo tú haces, desde el punto de vista inclusive de riesgo crediticio a ciertos bancos, prestarles en moneda, Local, ¿no? los exponías al tema del riesgo cambiario. Entonces, ¿cómo diseñamos un producto de moneda local? Entonces, este grupo nos pusimos a ver cómo diseñábamos un producto de moneda local. Lo hicimos, ahora el banco lo hace de manera frecuente, pero la primera vez que hicimos fue una operación de estas en Colombia. Wow. Este grupo lo hicimos. Hicimos, por ejemplo, financiamiento de cadenas de valor, que ya las hacemos ahora frecuentemente, pero en esa época nunca la habíamos hecho. Hicimos con Nestlé un financiamiento a productores en Nestlé en el supply chain. Entonces, fue una época muy divertida porque me expuso a, era un jefe que te daba permiso para innovar. Yo creo que y si tú preguntas a la gente un poco en el banco, yo con mi reputación un poquito en el banco es de ser un poquito un disruptor. O sea, y Ok. yo siento que las burocracias no hay que dejarse domar por las burocracias. Siempre las burocracias tú tienes que inteligentemente ver cómo logras darle la vuelta a la burocracia. Y yo creo que esa ha sido una constante mía en el banco. Y creo que ha sido parte de lo que me ha hecho crecer. Es tomar algunos riesgos calculados que a lo mejor otra gente dice, no, por ahí. Y esos riesgos calculados me han permitido, y afortunadamente, he tenido jefes que han willing to play along conmigo en esto. Entonces, fue una época súper divertida. Estuve unos 3 años haciendo eso. Conocí mucha gente y en ese interín, una operación que hicimos en Colombia, esa de moneda local, justamente la hicimos con Credit Suisse y con el BBVA. Y los dos me hicieron una oferta para irme a Nueva York en ese momento. Y yo tenía todavía ese gusanito después que haces un MBA y tal, por más que mi vocación yo sabía que era servicio público, y dije, bueno, se me presentó una oportunidad de irme para Nueva York, investment banking, ¿Qué edad tenías para tener para tener una referencia? ¿Cuándo está pasando tenía esto? 32 años más o menos. Ok, O so, sea, ya tenía 32 años. Quizás sí, como 32 años tenía. ok. Y dije, vamos a probar esta Vamos a vaina, ver. vamos a probar esta vaina. Y me fui de investment banker a New York. Que es otra historia. Otro paseo completamente. Ahí estábamos, estaba yo en el grupo de syndicated loans y fixed income. Entonces lo que hacíamos era básicamente estructurar préstamos sindicados o emisiones de bonos para grandes corporativos latinoamericanos desde Nueva York. Ok, Era el BBVA que tenía una presencia importante en la región y correcto. era a los corporativos darles syndicated loans y fixed income. Entonces esa operación la hacíamos en New York. Me tocaba viajar mucho por la región, o sea, estaba constantemente en un avión. O sea, yo me acuerdo que estaba en New York lunes, martes y miércoles, y el miércoles me montaba en un avión y estaba en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Bogotá, y regresaba el sábado a mi casa otra vez. O sea, fueron 3 años de alto voltaje en Nueva York. Me gustó, me sirvió muchísimo, la verdad, pero me di cuenta que no encajaba un poco con lo que yo realmente quería. El ambiente era un poco más abrasivo también de lo que a mí me gustaba. Y yo me acuerdo que era mucho eso, sí, sentías una contribución porque al fin y al cabo ayudabas a empresas en su funding, a crecer, a generar empleo. O sea, había un impacto definitivamente en todo lo que hacíamos, pero no me llenaba a mí del todo y sentía que mi balance vida personal, laboral estaba completamente Es desbalanceada. que eso te quería preguntar. Tengo un par de amigos que han estado en el mundo de finance en Nueva York específicamente, otros en Miami, pero creo que en Nueva York es aún más intenso todavía. Y varios de ellos con los que he conversado me han dicho, está cool, lo hice un par de años, me fue bien, gané buena plata, pero en realidad, si no era como que lo que tú envisionabas en tu vida y es lo que realmente es una cosa desgastante y es una cosa muy fuerte y bueno, está todo este tema en redes sociales de lo de los finance bros y demás que tienes que meter no sé qué cuántas horas, entonces sí te quería preguntar esa experiencia, dos cosas. Uno, para que tú me des tu punto de vista. Uno, seguramente te fortalece tal vez ese músculo de trabajo o esa capacidad de aguantar workload, que creo que es importante porque hay proyectos que demandan más de uno y otros hay momentos de menos, digamos, intensidad del trabajo, pero seguramente eso te lo da, porque eso es, como tú dices, high octane ahí arriba, Sí. ¿no? Eso es. Y lo otro es la misma oportunidad o la misma experiencia de haber vivido en Nueva York, que es una ciudad tan movida, una metrópolis, y ya te fuiste allá con familia y todo. Entonces, esas Sí. experiencias, ¿qué tal te moldearon y qué sacaste de ellas, digamos? Sí, como te digo, o sea, fue muy intenso. Siento que aprendí un montón, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista de manejo del tiempo, desde el punto de vista de manejo de gente. También sentía que, tú sabes que uno siempre,
en un tema es la misión, y el objetivo, lo que si te conectas con lo que sientes que ahí que estás cumpliendo con, con tu deseo de hacer, pero también a veces la gente con la que te rodeas. Entonces, hice buenos amigos allá, pero sentí que veíamos el mundo un poquito distinto también. Y Ok, tengo grandes amistades de esa época, todavía grandes amigos, ok, pero sentí en esa época, en la gran mayoría veíamos el mundo distinto. Yo esa época la llamo como mi época Gucci Ferragamo, porque siento que había cierta superficialidad también en lo que ok, hacíamos. Entonces, ok, me acuerdo que era bonus time y todos salíamos de la oficina, "Ah, vamos a comprarnos unos zapatos". O sea, era un poco así, y era también work hard, pero era party hard también. O sea, también ok. como que había una manera de drenar estrés que era como necesaria también. Sí, Entonces, las de salidas, repente salíamos un jueves y teníamos algo a las 7 de la mañana, pues lo dábamos todo también esa salida. Entonces, familiarmente sí que también creo que hubo un desbalance. Y ya aprendí también que, y que fue de mis primeras lecciones, porque uno cuando está empezando su carrera, es, this ambition, todo es con respecto al trabajar, crecer y ver cómo lo haces, y no va descuidando otras cosas. Y creo que retrospectivamente uno debe ir desde el principio balanceando mejor las distintas partes de tu vida. O sea, no descuidar. Yo creo que en Nueva York yo siento que se desbalanceó mucho mi parte laboral. O sea, que trabajaba demasiado en detrimento a mi vida de familia. Ya estaba en mi segundo bebé. ¿ya Este, camino o ya con ya ustedes? estaba con nosotros Ok, Anabela. ok, Entonces, sentí que no los veía lo suficiente, sentí que no le prestaba atención suficiente a mi pareja. O sea, creo que fue un momento que no lo repetiría de esa manera. Y de claro. hecho fue una de las razones por las cuales decidí también terminar esto. O sea, yo dije, Salir "Ok, de ese salí mundo, o digamos. sea, y decidí, mira, esto no es para mí. Se venía la crisis del 2008. Me fui un poquito antes, no por diseño, fue más por temas personales. Ok, Y tuve la suerte que llamé un día, me acuerdo, a la persona con la que trabajaba en la corporación, que es esta persona que te decía, se llama Jack Rogosinski. Por eso te digo ujú, que en la vida es oportunidades y personas. claro. Y llamé a Jack y le dije, Jack, ¿sabes qué? Hice mi tiempo en New York, me ha ido bien, me gusta, pero I want to go back. Y él me dijo, ok, déjame ver, te llamo en 3 días. Llámame en 3 días y vemos qué hacemos. Ok, Y a los 3 días lo llamé y me dijo, ya tengo un algo espacio. para ti. Y además es una cosa súper interesante. Entonces, tuve la suerte en el beat que me contrataron 2 veces. Pues, no, no sé cómo pasa eso, pero me contrataron 2 veces. Entonces, me recibieron de vuelta otra vez a la parte del sector público. Esta parte me tocó montar un equipo de equity, un fondo de equity. O sea, Ujú, fue un momento en el cual China se hizo accionista del BID, ok, y China entró, suscribió sus acciones, pero además suscribió un capital para hacer un fondo de equity, para hacer financiamiento a middle market companies, o sea, companies que no estaban en un startup phase, pero en un growth phase already. growth phase, ajá. Entonces era como entonces me tocó montar ese fondo o sea, hacer el investment thesis y todo, y empezar a hacer las inversiones, a dirigir el fondo. Entonces Ok, hice las primeras inversiones de ese fondo, las hice, y fue mi regreso al BIT, con la fortuna que me recibieron de que te vuelta, recibieron por segunda vez. por segunda vez. Creo que, Y regresé mejor, ¿ah? O sea, yo me fui con un nivel y regresé con un nivel más senior. O sea, que nada más que exacto, por eso mi stint en Nueva York de alguna manera se pagó, en términos que llegué al banco. Creo que si me hubiese quedado en el banco hubiese crecido más lento. claro. Ese momento. Claro, en esos 3 años, de una forma u otra, aunque dices que tuvo sus cosas buenas y malas, te sirvió para acelerar ese proceso y también te hace regresar con una serie de herramientas distintas y complementarias, ¿no? Yo creo que las experiencias, hay un concepto que yo le vi a, él se llama, wow, se me escapa el nombre ahorita, pero basically él habla que en la vida uno va teniendo experiencias y que muchas veces, dependiendo si tú eres una persona muy curiosa y te atreves o tomas la decisión de explorar diferentes cosas, hay veces que donde tú estás parado en el momento presente dices, no sé cómo estas cosas que he hecho hacen sentido. Pero entonces él explica que cuando tú tienes la posibilidad de ver los puntos hacia atrás, es fácil conectarlos. Entonces, estas experiencias complementarias hay veces que en el momento tú piensas que no te están valiendo de nada, o que no te van a aportar, o que no te van a sumar, o no sabes cómo se conectan, pero que cada una de esas cosas te está llenando esa caja de herramientas con la que uno anda por la vida y te está dando cosas y te está dando cosas. Y luego cuando tú miras para atrás y conectas los puntos y dices, ah, wow, sí valió la pena, esto me ayudó en esto, esto me ayudó en esto. Entonces, resueno con lo que estás diciendo ahí y cómo esto te puso en esa mejor posición. Otra cosa que te quería preguntar, que lo mencionaste y quería agarrarme de eso un poquito para hablarlo, es, mencionaste que es
pues por un lado tu capacidad o las oportunidades o cuando el momento llega y que tú estés listo, digamos, estar preparado, tener esa capacidad. Y por otro lado mencionaste el tema de las personas, que yo creo que las personas es, al final, y creo que esto lo hemos conversado, cuando quitas todas las capas de la cebolla, es gente haciendo cosas con gente, ¿verdad? Personas haciendo cosas con personas. Y mencionaste que tenías esta buena relación con esta persona, que pudiste tener la confianza de llamarle, él tenía una buena visión o una buena referencia tuya y dijo, dame un chance. En este proceso tuyo como profesional y como persona, ¿qué tan importante ha sido para ti el tema tal vez de los mentores o de las personas que te llevan varios pasos y poder acercárteles, aprender de ellos y que ellos sean personas que te hayan guiado? ¿Has encontrado buenos mentores? ¿Crees que es importante? Yo creo que es absolutamente fundamental. O sea, yo soy un creyente total de tener este, patrones o personas que las cuales tú puedas consultar constantemente cosas profesionales y cosas de vida también. Yo, Ujú, de alguna ujú. manera, he tenido la fortuna de tener una especie de personal advisory council Ok, o de personas que yo constantemente, cuando tengo decisiones que tomar o cuando estoy en encrucijadas profesionales y personales, recurro a ellos. Y recurro a ellos este, para rebotar una idea, para un consejo, cómo lo harías tú. Es decir, y siempre he cultivado tener esas personas. Hay unos que me acompañan desde hace 20, 25 años, y hay otros que voy incorporando en el camino, que digo, hey, ujú, depende de lo que esté en circunstancias muy particulares. Entonces, sí, veo un valor gigantesco en eso. Me ha tocado ser mentor de mucha gente. Yo estoy en un momento ya en mi carrera que ya mucha gente te busca también a ti por cierto advice o consejo. ujú. Y sí creo que es algo, o sea, no deja, o sea, me gustaría súper enfatizar lo importante que es esto. Es decir, yo no creo que yo solo hubiese tomado alguna de las decisiones sin tener ese sounding board o esa capacidad de intercambiar opiniones con un grupo de gente que me ha acompañado hace mucho tiempo. Claro, Napoleon Hill en su libro habla de este concepto del mastermind. What's your mastermind, ¿no? Y Exactamente. el mastermind es esto de que varias cabezas que han tenido diferentes caminos por la vida y diferentes experiencias, si consultas con ellos te van a hacer tal vez ver cosas que uno no puede ver claramente, ¿no? Entonces quería conocer tu... Y gente con backgrounds distintos al tuyo, ¿ah? O sea, Ujú, también creo que es importante buscar gente que no sea, a veces que ni siquiera de la misma industria, o sea, gente que no sabe ni del beat. O sea, eso me ha ayudado también a contrastar cosas porque también te da una visión distinta. Llega un momento que tú, bueno, después que tú hablas con varias personas, tomas la decisión que tienes que tomar o haces lo que tienes que hacer. Pero sí meterle también un elemento de diversidad a ese grupo es muy importante. Igual que los 100%, grupos de trabajo. 100%. Y lo otro también que mencionaste que me parece súper interesante es que no solamente es esto de buscar y acercarse a personas para tener mentores o personas que te llevan uno a 100 pasos por delante y poder consultar, hacer relaciones con ellos, sino también asimismo retribuir y tú ser mentor para un mentí o para varios, ¿no? Y lo interesante, la vez pasada conversaba, esto tuvo que haber sido hace 2 semanas, con una persona que tiene muchos años en una industria y yo lo estaba invitando al podcast. Y él me decía, bueno, es que no sé, yo nunca he hecho un podcast, no sé qué cosa, y yo no sé si yo tuviese algo que compartir o hablar. Y yo le dije, mira, tú tienes no sé qué cuántos años en esta industria. Él dice, sí, pero es que yo lo siento como muy yoísta. Yo le dije, vamos a plantearte un punto de vista distinto. Imagina cuánto pagaría tu yo de 20 años por sentarse una hora a conversar contigo con todo lo que tú sabes. ¿No valdría oro para ti? Ah, bueno, sí, 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 sí valdría oro para mí, ¿no? Entonces, es esa idea de que el voltearse, como tú le preguntaste a alguien en algún momento, para regalarle ese tiempo, un café, algo, una llamada por teléfono, a ese mentí es valiosísimo y quienes hemos estado ahí sabemos el valor que hay. Me encanta que lo incluiste en tu respuesta de Y, también, y sabes que es como, y uno tiene que ser generoso con eso, ¿ah? Porque además yo siento todo lo que uno más regresa. Y yo a esto, como creo tanto, porque me ha servido tanto a mí, le dedico tiempo a eso. O sea, a mí me busca gente, vamos a tomar un café para hablar de esto, y yo doy mi tiempo, que a veces es escaso, pero siento que es importante, porque me sirven esas conversaciones, me sirven a mí también. claro, hay Ujú. both ways, aunque una persona sea la que te está consultando, siempre hay Sí. cosas interesantes y más generalmente esas personas que te consultan muchas veces son un par de años menores o una generación completa abajo y a pesar de que no tendrán tu experiencia técnica, las nuevas generaciones
vienen rodeadas de algunas dinámicas distintas o de cosas que son más intrínsecas de su propia generación, que siempre es interesante estar aprendiendo y escuchando, ¿no? Total. Entonces, continuemos construyendo un poquito para entender las otras cosas que han pasado. Eh, Arrancas o estás en el bid y de una forma u otra quedas en un espacio donde estás haciendo proyectos innovadores porque el banco está creciendo en áreas donde nunca había explorado, tú estás ahí liderando eso y eso me llega a la siguiente pregunta, que es, cuando te toca enfrentarte a un proyecto que no tiene un blueprint, ¿verdad? No hay cómo se ha hecho antes, sino que uno tiene que más o menos hacer camino al andar, como dicen. Hay dos cosas que para mí me parece interesante consultarte aquí. Lo primero es, cuando no existe un blueprint y tú tienes que crearlo, por supuesto que los errores van a venir. Estás winging it, ¿no? Necesariamente. Estamos todos aprendiendo y haciendo en el camino y por más que, digamos, tú eras quien lideraba el equipo y el que más supieses, no necesariamente tienes todas las respuestas, Total. ni las vas a tener. So, va a haber errores, eso por un lado. Y lo segundo es el equipo que te acompaña de una forma u otra también tiene que sentir que sí, van a haber errores, pero que si los hay, tú les das la confianza de equivocarse y de que, hey, lo vamos a resolver juntos. Sí. Esas dos cosas, ¿cómo tú las ves? La capacidad de un equipo de equivocarse y de que no es tan, o sea, es parte del proceso. Y lo otro, el área de liderar equipos y realmente generar en ellos esa confianza para que no sabemos cómo hacerlo o no tenemos todas las respuestas, pero sí podemos lograrlo. Sí, y yo siempre parto con cuál es mi endgame, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Así no hay un blueprint específico, más o menos tener claro cuál es mi endgame. Y eso puede pivotear en el medio. El endgame puede cambiar un poquito la manera como se termina, pero tener clara una visión es importante. Lo que no está claro es el proceso en el medio, cómo llegas. Pero yo trato de Ujú. tener siempre en casi cualquier cosa es, ok, ¿cómo se va a ver esto al final? Ok, Y a partir de ahí empiezo a construir lo que quiero hacer. Entonces, es como define success. O sea, si esto lo tengo, es porque aquí voy a llegar. Esto es lo que yo quiero llegar. No estoy seguro cómo voy a llegar en el medio, porque esto no lo hemos hecho nunca antes, claro. pero ahí vamos. Entonces, tú mencionaste algo que es gente. Yo digo que it's all about people, en lo que hace uno en la vida y en la profesión. Es conseguir el talento y la gente que te ayude a construir esto y cómo lo manejas también ese talento. O sea, yo soy un creyente, pues que a mí me gusta trabajar con gente que tiene los niveles mínimos, vamos a decir, técnicos, para hacer el trabajo, pero que al mismo tiempo son gente que le gusta colaborar y trabajar. Entonces, o sea, si tú me preguntas escoger a alguien que es el máximo talento, pero es muy malo trabajando con los demás, prefiero, prefiero el que colabora mucho más que el que es súper, súper talentoso. O sea, Ok, el que es ok, mejor team player a que es el individual player. En ok. general, eso es un concepto que yo he trabajado siempre y saber para qué es bueno cada quien. O sea, no solamente traer la gente correcta y de plano tienen que ser mejores que tú. Es decir, si vas a estar trayendo gente que no es mejor que tú, entonces estás muy pendejo. Pues hay que traer gente que sea Triple A players. gente buena en su conjunto, holísticamente, en su conjunto. Entonces, people es muy importante y que saber para qué son buenos. No solamente qué tan buenos son, sino para qué son buenos. Y tener esa capacidad de ponerlos en lo que son buenos. La otra cosa es lo que dices tú, o sea, nos vamos a equivocar en el camino, vamos a meter la pata más de una vez y la metíamos. Y lo que es saber que tener como la capacidad de aprender rápidamente de la metida de pata, o sea, por qué la metimos, qué pasó y qué aprendimos de esto. O sea, ese es el primer concepto. Y después, cómo salimos de esto y cómo get the project back in track y tener la certeza que el equipo que desde el punto de vista del liderazgo, I have their back. O sea, que se permite equivocarse y sabemos que es parte del proceso y del aprendizaje y ojalá que los errores sean errores que son manejables y controlables, pero saber que el equipo tenga la certeza que you have their back, porque con esas certezas que se pueden también atrever a hacer cosas que son necesarias para que esto logre. Entonces, Ujú. tomar ciertos riesgos. Si no nos movemos en una zona de confort ahí que hace el trabajo, a lo mejor el objetivo a lo mejor lo llegamos, pero no de la manera tan ambiciosa como tendríamos que haberlo propuesto, o se toma más tiempo de lo que a lo mejor tendría que tomar si no asumimos algún tipo de riesgo. Y otro elemento que no mencionas también, pero también es importante en estas dinámicas de equipo, es generar un espacio eh, en inglés se dice psychological safety, es decir, de poder tener un espacio en el cual nos digamos las vainas. O sea, feedback que venga de dos maneras. O sea, y que el Ujú. feedback se haga bien para que la persona crezca, pero también que tú recibas de tu equipo el feedback que necesitas para poder ser un buen líder. Entonces, generar esos espacios de
seguridad psicológica, que la gente se sienta tranquila en poder expresar lo que piensa sin ningún temor a una represalia, Ujú, eso es súper importante, ujú. porque eso transparenta mucho la manera dinámica de trabajo entre la gente. Y hay gente que recibe feedback bien, hay gente que da feedback bien, pero también se aprende. Y creo que parte de lo uno como líder también es a ayudar a la gente a dar y recibir bien el feedback, porque eso yo me he dado cuenta que tiene una capacidad gigante. Así como la diversidad de los equipos es muy importante, la transparencia entre los equipos es súper importante, que todo el mundo tenga el mismo tipo de información con la que están trabajando, que no haya compartamentalización de cosas y Ujú. finalmente que tengan la capacidad de poder decirte las cosas de una manera muy transparente entre todos sin que estén ofendiendo o que nadie se sienta atacado en términos muy personales. Eso me parece a mí que es muy importante en los equipos para poder hacer las cosas que estábamos haciendo. Pues. Claro, claro. Hay dos cosas interesantes. El feedback loop, estoy totalmente de acuerdo. Al final es la única forma que uno tiene esa capacidad de ajustar, ¿no? Qué sí me gustó, qué sí no me gustó, qué cosas buenas, qué cosas malas, y ahí, ¿no? Si no existe ese feedback loop, es casi que imposible mejorar realmente. Y lo otro, cuando hablas de esa confianza que tenga la gente de mi equipo de liderazgo, la persona que está en la esfera, digamos, superior a la mía en la organización, they got my back, resuena o conecta con lo que tú dijiste de tratar de no ser tan burocrático. Porque si el equipo siente que está constrained y que tiene que siempre levantar la mano y pedir un permiso para hacer una cosita y otra cosa, entonces eso es lo que va poniendo las organizaciones un poco más lentas y creo que es lo que pasa en las organizaciones que son Muy grande. muy grandes, ¿no? Son un poco más lentas. Creo que es la razón por la cual vemos ahora que las fintech se mueven más rápido y están agarrando parte del mercado porque son un poco más ágiles en su ejecución. Entonces, traer ese mindset a organizaciones grandes, como por ejemplo los Helbit, que tiene cientos de empleados, es una cuestión que sucede desde adentro. No sucede por la naturaleza de la organización, sucede por el liderazgo y la forma en cómo se llevan las Y organizaciones. sin mucha formalidad. Estas organizaciones tienden a ser un poco formales. Yo tengo un estilo que es bastante informal. Que si preguntas a cualquier persona que trabaja conmigo, te va a decir que soy bastante accesible. Y a veces la gente como Puertas abiertas, así. es porque eso también es parte de esa dinámica de transparencia, de ser dinámico. Y otra cosa que es importante para la gente es saber que pueden crecer. O sea, creo que todo el mundo que trabaja en equipos, lo que quiere es, bueno, ¿qué hay para mí en esta organización? Aspiración, ¿no? ¿Qué hay para mí en esta organización? Ujú, Y a veces ujú. no logramos, a veces como estas organizaciones no logramos como materializar la manera, pero con la responsabilidad de uno como jefe también es, cada quien es el dueño de su carrera, ¿no? Nadie te va a hacer la carrera a ti. Pero creo que la responsabilidad uno como líder es darle las oportunidades y las herramientas a tu gente para que hagan la chamba que tienen que hacer bien, porque además eso los visibiliza a ellos, pero te visibiliza a ti también como jefe y le da oportunidades a ellos también de crecer. Creo que a mí me gusta cuando la gente mía crece, o sea, cuando a veces te duele que se te va gente muy buena, Ujú. pero eso para mí es un significado que estás haciendo bien tu trabajo también como líder, que tu gente crezca es importante. 100%, 100%. Me encanta esa parte. Entonces, seguimos avanzando, digamos, en esta historia tanto personal y profesional que nos estás contando. Y mencionaste que por un rato estuviste en este departamento donde están creando productos nuevos, ¿no? Estás creando productos nuevos, tienes la oportunidad de manejar equipos, tienes la oportunidad de estar explorando o creando blueprints para el banco. ¿En qué momento comienzas a tener mayores responsabilidades? ¿Cómo es asumir ese nuevo reto y a dónde terminas entonces como en esta próxima fase dentro del BIT? Quizás ahí el punto, cuando estaba en este equipo de equity, me tocaba viajar a China mucho. Esta es una historia interesante. Mi jefe, que Ok, era en ese momento, era este señor que te decía que me trajo por segunda vez al banco. Él era el CEO de la parte privada y estaba el presidente del banco, que era Luis Alberto Moreno, que manejaba la parte pública, que él ya era el gerente del grupo, o sea, él era el ya, presidente de todo. ya. Y a mí me tocaba, como parte de mi trabajo, como manejaba el fondo, me tocaba viajar mucho con ellos a China cada 6 meses a darle un reporte al People's Bank of China de qué estábamos Que era haciendo uno con de los de la inversionistas que inversión. mencionaste. Entonces, estas son las inversiones que estamos haciendo, tal, era como un reporte que hacía. Y ese es un viaje que íbamos poquitos, íbamos 4 personas, era el presidente, el CEO de BitInvest, una persona más y yo. Y ahí conocí al presidente del BID, que se la llevaba malísimo con mi jefe. Que esas Entonces, cosas pasan dentro de las organizaciones. claro, se la lleva, no tenían una buena relación, no sé, they didn't trust each other mucho, venían de caminos distintos.
y yo me empecé a convertir como una especie de consejero matrimonial entre todos. Entonces, era como que los mensajes iban y venían y yo estaba como que Estabas ahí en el medio, ahí quedaste. eso fue un poco, cómodo, pero bueno, al final me salió bien porque un día, me acuerdo que estaba en mi oficina y me llamó Luis Alberto, que era el presidente del banco, y me dice, mira, Tomás, se va a abrir la posición de representante de país en Panamá. Y yo estoy buscando a alguien como tú, con un perfil que maneje el sector privado, porque Panamá es dinámico. Ahí estamos buscando gente. El gerente que estaba acá era un tipo más del sector público, ya se jubilaba, y quiero darle como un cambio nuevo a esto. Y yo dije, bueno, déjame ver esto, déjame pensar, consultar con la familia, porque implicaba después de vivir mucho tiempo en Estados Unidos, decidir nos mudamos otra vez a América Latina. Y entonces, y además un cambio de trabajo importante, porque allí entraba yo a ser el director del banco en un país que ya como trabajando ya directamente más con el sector público, con los ministerios, entonces era un cambio de Y trabajo un completo. paréntesis pequeño ahí para conocer. ¿Qué referencia o qué tanto tú sabías de este nuevo país al que te querían mandar? Honestamente, no mucho. Ok, encima no tenías mucha No, idea de sabía Panamá, tenía un el canal, la canal, cosa, pero no es como que pero tuviera... había ido de trabajo a Panamá puntualmente un par de veces. Yo había hecho un par de operaciones acá, entonces había venido a trabajar Ya, desde el punto de vista privado, o sea, había hecho un par de operaciones acá, entonces algo conocía de Panamá, había estado en claro. Panamá, había venido 3 o 4 veces antes, Ok, ok, pero sí me entusiasmó la idea de regresar a la región. ok. O sea, me interesó la idea. Y una cosa, y entonces entrar a trabajar aquí, llegué a Panamá, estuve 4 años como gerente de Ok, pero país, aceptas acepto la oferta, sí. la oferta, ok, Y entonces me ven, vámonos para Panamá. vámonos para Panamá, con toda mi gente, con mis macundales, llegué a Panamá, y fue para mí, desde el momento que llegué a este país, me sentí en casa. Es decir, yo de verdad tengo un aprecio por Panamá gigantesco, pero desde el momento que yo aterricé en Tocumen y me bajé, yo dije, esto es lo que yo... I'm back. I'm back. O sea, fue como que, ¿por qué me tardé tanto en regresar a la región? Y el trabajo aquí es un trabajo distinto al que hacía, porque tú pasas de hacer cosas muy específicas a ser una especie de generalista. O sea, como representante de país, yo amanezco mi día hablando de energía, después me voy a ver de atracción de inversiones, después me voy a hablar de la caja del Seguro Social, después me voy a hablar de salud. O sea, tienes una cantidad de temas que te mantienen entretenido todo el tiempo y estás trabajando directamente con los proyectos, con los beneficiarios de una manera mucho más cercana. O sea, en Washington tú estás un poco más allá, vienes, haces tu proyectito aquí y te vuelves a ir. Aquí estás todo el día troubleshooting con el gobierno, hablando, decidiendo, viendo cómo mover las cosas y es una dinámica súper divertida. Yo creo que el mejor trabajo, ahora yo tengo un gerente regional, entonces no estoy tanto en ese día a día de los proyectos, Claro. que lo extraño, la verdad que lo extraño, porque ahí es donde pasa la magia, ahí es donde pasa la magia. Yo digo que los que trabajamos, el tenemos la fortuna de trabajar en una organización que tiene miles de millones de dólares para poder hacer cambios en la gente. Y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal, Claro. pero es una fortuna tener esa oportunidad. Y entonces, cuando lo ves así directo, de manera tan chiquita, me acuerdo una vez estábamos en la comarca, en Gunayala, en un proyecto de electrificación rural, llega el momento que tú pones paneles, pones electricidad y prendes esa vaina, ¿cómo le cambia la vida a la gente? O sea, Literalmente. la gente pasa de tener a las 6 de la tarde, tener que cerrar el changarro, no poder coser más, no poder hacer sus cosas más, poder estudiar. La gente automáticamente se empiezan a generar negocios. La señora que compra una nevera, la conecta y vende duros y vende cerveza. O sea, ver eso en acción es mágico. 100%. Y ahí empezó entonces mi carrera, ya vamos a decir, del lado público, que me ha dado una vuelta por varios países. O sea, arranqué aquí en Panamá, después estuve en Trinidad y Tobago, Wow. que fue toda una experiencia. Tiene que haber sido una De las cosa... cosas de mayor crecimiento en mi vida personal y profesional ha sido Trinidad y Tobago. Te digo, o sea, no me lo preguntes, pero te voy a, por varias... Primero, en ese momento, cuando estaba aquí en Panamá, me divorcié. Ok. Y entonces, pues, irme a Trinidad y Tobago fue la primera vez que me separaba de mis hijos. Mis hijos se quedaron acá en Panamá, con su mamá, y me fui a Trinidad y Tobago, a un país nuevo, chico. Yo aquí en Panamá era como el rey del mambo, yo hablaba con todo el mundo, tenía todos los presidentes, güey. Y llegué a este país que es, vamos a decir,
colonia británica hasta hace 50 años, Ujú. 2 millones de personas, más chiquito que Panamá, y tú dices, bueno, aquí hay bastante que hacer, esta gente lo necesita uno. Pero el Caribe es un mundo completamente distinto. O sea, me dieron mi reality check rapidito. Yo llegué al primer día, bueno, voy a hablar con el ministro de Finanzas, como, Para ver dame en qué cita. andamos, Y sí. el señor me dice, no, me mandan de la oficina de él, mándame una carta y cuéntame qué es lo que quieres hablar conmigo. O sea, de una dinámica de mucha formalidad el Caribe. Acostumbrado aquí al WhatsApp, yo escribía a cualquier Ey, persona, ¿cuándo tienes espacio? el Nos vemos. presidente de la República, yo al final del día me devolvió la llamada. Allá llegué y el señor me dijo, no, ponte en fila. Wow. Y la dinámica de trabajo también es un poco más lenta, distinta. Entonces yo venía con un tema personal andando y una dinámica de trabajo que estaba aquí y de repente me siento, puchica, o sea, y tú eres el rey del mambo, papito. O sea, esto es distinto. Aterriza. En este paisito se hace la cosa distinta. Qué Y locura. para mí fue también un aprendizaje de bajarme las revoluciones, de estar a 5.000, a decir, esta gente no va a 5.000, yo tengo que bajarme a como trabajan ellos, que es a 2.000. Y es otra Ujú. cosa, y lo importante para ellos son otras cosas que para lo mejor yo pensaba que eran importantes, pero no son importantes para ellos, sino otras. Entonces Claro. eso fue un aprendizaje grandísimo. Estuve ahí 2 años y medio, la pasé, fue duro, pero la pasé también bien. Después estuve en México, que fue una experiencia espectacular. México, que es, sí. Espectacular, creo que es de mis sitios favoritos en el planeta. Sigo muy conectado a México, por fortuna es parte de los países que veo todavía. También ahí hicimos cosas muy interesantes. La dinámica en México es obviamente por Hay país un país, grandote, sí. es muy distinta. Me tocó esa transición de López Obrador, que también fue interesante desde el punto de vista de trabajo. Luego estuve en Lima, que fue mi primer puesto ya como gerente regional, manejaba los países andinos, que en el banco son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Esto fue en la mitad de la pandemia. Y ahora estoy de vuelta en Panamá como gerente de la zona de Centroamérica, México Ujú. y Dominicana y Haití, que es parte de lo que tengo. Entonces, ahora en una posición de gerente es distinto, contento de estar en Panamá. Nunca me fui a Panamá, mis hijos estaban acá. Entonces yo en toda esta vuelta que di Siempre por el quedaron mundo, acá, claro. siempre estuvieron acá y en todas estas vueltas que di por varios sitios, yo cada 15 días estaba en Panamá, Regresabas. regresaba, estaba con mis hijos. Tuve la fortuna de que había jefes que me dieron cierta flexibilidad para pasar ciertos días aquí, teletrabajaba de alguna manera. Entonces siempre estuve conectado a Panamá. Te quería hacer una pregunta. Mencionas que la posición, obviamente, a medida que fuiste creciendo y ya cuando quedas encargado de Panamá, luego te vas eh, a, a- Trinidad. a Trinidad y Tobago, luego a México. Por la posición que ocupabas ya en el banco, te toca tratar con personas, obviamente, ministros, presidentes, etcétera. Y creo que viéndolo desde afuera, cuando escuchamos esto, o una persona que está escuchando o viendo esta entrevista dice, wow, qué locura tener la posibilidad de sentarse con mandatarios de tal alto nivel, ¿verdad? En diferentes lugares a tocar temas de tal relevancia para los países. Pero te quería preguntar, cuando uno, no sé si llamarlo a puertas cerradas o cuando uno quita, digamos, los títulos y eso, al final creo que me gustaría conocer cómo tú dirías que lograste desarrollar las mejores relaciones con estas personas si es con un trato, o sea, ¿sabes? O sea, sí, señor presidente, porque es el presidente, pero al final esas conversaciones igual siguen siendo de persona a persona y el relacionamiento tiene que ser de persona a persona. Entonces, quería conocer esa parte de qué cosas tú crees que te funcionaron para en estas posiciones que tenías y buscando el interés mutuo, tú desde el banco y ellos como representantes o electos por el país, manejar esa relación para poder trabajar en Sí. conjunto. Eso es una buenísima pregunta, Wanda. Yo siento que si pudiera catalogarlo de alguna manera, my superpower es más que lo que sé de temas, lo que yo creo que tengo es una buena capacidad para conectar con gente. De verdad creo que yo cuando me pongo a pensar en mi carrera hacia atrás, siento que esa conexión con gente ha sido lo que me ha puesto en tratar de entender qué mueve a la persona con la que estoy trabajando. O sea, what ticks them, qué es lo que es importante para él. Y creo que eso me ha ayudado en toda mi carrera y a nivel personal muchísimo. Pero cuando me pasa frecuentemente, en el banco trabajamos con distintos países de distintas corrientes ideológicas también, eh, que a veces pues no coincides en muchas de las cosas que estás planteando. Entonces, esa capacidad de poder sentarme con
dignatarios, con ministros, con presidentes, y sentarnos en una sala y saber más o menos what ticks him, o tick her, qué es lo que es importante para esta persona, Ujú. y tratar de entrarle, y qué es lo que podemos hacer juntos, porque hay veces que es decir, por la línea ideológica del gobierno, tal, a lo mejor las coincidencias no son muchas. Lo bueno es que los países en los que trabajamos nosotros, tienen tanta necesidad, como digo yo, que inclusive en los gobiernos que son más opuestos ideológicamente, consigues esas vetas de Déjame ayudarte oportunidad aquí. de dos o tres cosas en las cuales sí podemos coincidir. Ok, Entonces ok. es como saber la persona, ok, en todo esto ni hablemos porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero estas dos o tres cosas, I think we can work together. Estas las podemos trabajar. Claro. Y a veces conectando con la gente es ver qué es lo que conectan ellos a nivel personal. O sea, esto es una anécdota, por ejemplo, me acuerdo que me senté con Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente de México. Ujú. Eh, no le gustaban los multilaterales, su visión es distinta. Entonces la reunión empezó un poco tensa, ¿no? De cómo vamos, tratando yo de determinar, yo venía con la idea de qué es cuál es mi pitch con él, a dónde le puedo entrar. Y terminamos conectando en béisbol. Ese el tipo le gustaba el béisbol y empezamos a hablar de béisbol y se emocionó y fue a buscar una pelota que le habían firmado de un pelotero venezolano. Conectamos en el béisbol. Y eso me abrió la cancha con él para hablar de cosas que a lo mejor él no tenía ningún interés en conversar con nosotros. O sea, le incomodaban los multilaterales, le incomodan los multilaterales. Pero Ujú. conectamos en el béisbol. Y en el béisbol se abrió una conversación y empezamos a charlar de qué es lo que íbamos a hacer en el banco en México de una manera muy limitada, porque él quería en dos o tres cosas nada más. Claro. Entonces sí, el banco te da también la fortuna de entrar a conversaciones en salas con personas interesantísimas. Es un privilegio, pero al mismo tiempo es cómo tú logras conectar lo que necesita o dónde podemos hacer coincidencias en objetivos. Claro, lo que necesita la persona y la manera de transmitirle eso a esa persona, ¿no? Así es. ¿Verdad? Eso me parece. Te quería preguntar, porque al final me vuela la cabeza, me pone a pensar, cuando uno los ve de lejos, son estas personas que están en estos grandes cargos, que tienen tantas responsabilidades, pero al final es como yo pienso y te hago esta pregunta porque en mi camino y en las experiencias que he estado teniendo estos últimos años he tenido la oportunidad de conocer grandes empresarios que yo todavía estoy lejos de estar en sus niveles o de estar ahí, que me llevan 10, 15, 20 años. Y después de haber hecho relacionamiento con ellos, me doy cuenta que es una persona más común y corriente. Claro, maneja una mega responsabilidad, pero le gusta sentarse, tal vez tomarse su trago, echar cuentos, conversar de cosas, de fútbol, de... Exactamente, es exactamente. Y cuando tú le quitas toda o sea, mantienes el respeto, que fue Estado, ministro, pero cuando tú le quitas, es una persona igual que uno, que le gusta el béisbol, que le gusta el fútbol, que le gustan las mismas cosas que Ajá, te pueden gustar a ti. ajá. Y cuando lo encaras así, siento que la cosa, ves una persona, hay gente que también es más fácil dejarse ver así. Hay Correcto, gente que es más auténtica, vamos a decir, que correcto, hay otros que a lo mejor ponen barreras. correcto. Pero en el fondo, todos son personas que hacen algo que les gusta algo, que tienen una familia, que tienen experiencias a veces comunes. Diría casi que por ley, como lo dicen varios libros y varios expertos en los temas y personas que han logrado grandes cosas, las personas les fascina conversar y conectarse con personas en las cuales confían, con las cuales se pueden relacionar, con las cuales sienten que tienen cosas en común. Entonces es importante, y esto lo quería compartir y quería por supuesto escuchar tu punto de vista, porque independiente de donde tú estás en tu propio camino, busca relacionarte con la persona, no necesariamente con el profesional. Así es. Con el profesional tocarás los temas que tienes que tocar, pero entiende eso que tú dijiste, what ticks him, quién es la persona, qué quieren, qué les gustan. Y una cosa que hago yo mucho, también trato de construir la relación personal, inclusive a veces hasta de trabajo. O sea, yo puedo llegar a empezar a trabajar con una persona y hablo la primera parte de cualquier cosa antes de entrar. Porque eso te da la capacidad también de bajar la guardia, de conocer a la persona de sentir de generar confianza. Que empiezas a Claro. generar, y ya después empiezas a hablar de trabajo, pero pasa que el trabajo fluya porque haya un nivel de confianza entre las personas y eso lo hago de manera no tradicional. Yo soy un tipo súper curioso. Yo creo que la curiosidad es parte de lo que keeps me going. Ujú. Y como curioso que soy, no solamente de cosas, de trends, pero de gente. O sea, a mí me gusta saber quién eres tú, qué haces, cómo te gusta. A veces too much, diría yo. Pero sí, la curiosidad es lo que yo siento que me dan, más que ambición, es esa curiosidad lo que me mantiene andando.
Claro, me fascina que hayas traído. Yo tengo una relación muy cercana o un amor muy cercano por la palabra curiosidad. Yo creo que es algo que ha driveado mi vida y creo que es una palabra maravillosa. Creo que es importantísimo no perderla porque naturalmente tú, yo, el que está viendo esto, el que está escuchando, nacimos curiosos. Mira, observa a un niño chiquitito y todo lo quiere tocar, todo lo quiere Ujú. revisar, todo quiere por qué, para qué. Entonces la curiosidad es algo que creo que es innato en el ser humano, que la perdemos tal vez a medida que vamos creciendo, pero que abre muchísimas puertas, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, te iba a comentar, Tomás, ya casi que llegando al final de la entrevista, primero te quiero agradecer enormemente por haber Gracias. venido a compartir con nosotros. Ha sido una conversación espectacular, he disfrutado mucho este espacio y estoy seguro que la audiencia también. Y ya antes de dejarte ir, sí te quería hacer una última pregunta, que es una pregunta con la cual nosotros cerramos todos los episodios, que es una pregunta un poco ya más no profesional, sino personal e hipotética también. Y la pregunta es la siguiente. Con el Tomás que yo estoy conversando hoy día, cuando miras hacia atrás en tu recorrido has tenido momentos buenos, malos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, de todo, que creo que eso es la montaña rusa que es la vida, ¿no? Eso es así para todo el mundo. Sin embargo, cuando tienes la oportunidad de ver ese proceso que has pasado, seguramente podrías identificar ciertos momentos en tu vida que han sido momentos de mucha incertidumbre o momentos complejos que cuando estás ahí experimentándolos, cuando estás aquí con el agua casi que te está ahogando, se sienten muy reales, muy intensos y que a veces uno piensa, no sé cómo voy a hacerlo, no sé cómo lo voy a superar, etcétera, pero en la gran mayoría de los casos se superan porque somos resilientes por naturaleza. Creo que esa es una de las bellezas del ser humano que es resiliente por naturaleza. Entonces, yo siempre he pensado en esta idea de qué lindo fuese si en aquellos momentos de dificultad o de mucha incertidumbre uno tuviese a alguien que hey, te da un pat on the back y te dice esto, ¿verdad? Entonces, la pregunta hipotética es, si tú con todo lo que sabes hoy día pudieses viajar al pasado y encontrarte a un Tomás en un momento de mucha incertidumbre y con todo lo que sabes hoy día dejarle un consejo a ese Tomás más joven, ¿qué le dirías a tu yo más joven? O sea, yo creo que estando en esos momentos en los cuales estaba en la mitad de la tormenta, que puedo, en esta conversación he mencionado algunas, que estás en la mitad de la tormenta y que de verdad que no tienes, no sabes para dónde va la cosa, creo que lo que le diría es, everything's gonna be okay. O sea, al final, todo, this too will pass. Me encanta. Stay the course, mantente más o menos claro qué es lo que quieres hacer y todo va a estar bien. Y es que cuando lo ves con perspectiva, Juanda, shit's gonna be alright al final. We're gonna be alright. Claro, Así que a veces no lo ve uno en la mitad de la tormenta, no lo ves así, pero trato de hacerlo ahora. Cuando estoy así, digo, everything's gonna be alright. todo va a estar bien. Sí, Claro, en el momento es muy, muy real, muy intenso, pero después miras esa situación 5 años para atrás y dices, ahí está, lo superamos, sí. ¿verdad? De una manera u otra, salga sapo, salga culebra, it's gonna be alright. Me encanta, me encanta. Todo va a estar bien, me encanta. Bueno, Tomás, de verdad agradecido enormemente porque hayas venido a compartir con nosotros. Sé que, como dijiste, tienes una agenda muy apretada, pero estoy seguro que esta conversación es de mucho valor y fue de mucho valor para toda nuestra audiencia aquí en Panamá y en otros países. A todos ustedes que nos han acompañado, si ya llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte en los diferentes canales para cada vez poder seguir llegando a más personas en Latinoamérica y que sigamos creciendo juntos personal y profesionalmente. Con eso dicho, hemos llegado al final de este episodio y como siempre nos vemos el próximo lunes en otro episodio más. Bless.